Buenos días y gracias por haber acudido a este acto que, aunque esta vez no tuvo mucho con los medios de comunicación, pero tenemos que mantener la tradición, que recuerdo una vez más que es una tradición de 200 años, que pasa que se interrumpió a principios del siglo XX, pero en el último tercio del siglo XX volvimos a reanudar esta tradición. Hay que agradecer la presencia en el acto de diversas autoridades, empezando por don Benito, el señor deán del Cabildo, que además nos acoge, como siempre, con mucho afecto en este hogar. Y también tenemos la representación de la señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, que viene en representación del alcalde, que no puede estar hoy aquí. También está el secretario de la Delegación de Defensa en Asturias, el teniente coronel Serres, que tenemos hoy la presencia de un representante de una institución militar que nos va a hablar, después lo diré, y una concejal también del grupo socialista del ayuntamiento. También queremos agradecer tanto al Cabildo como al ayuntamiento la ayuda que nos prestan para la realización de estos actos, pero muy particularmente a la Asociación ARCA, Asociación para la Recreación Histórico-Cultural de Asturias, que son el grupo recreacionista que precisamente van con los uniformes del Regimiento Provincial de Asturias de 1808, al cual se referirá ampliamente uno de los que van a intervenir en el acto. Y estos recreacionistas, hay que decir siempre, no solamente que tenemos que agradecerles su presencia, sino además toda Asturias tiene que agradecerles su labor, porque en contra de lo que algunos puedan creer que eso es un acto lúdico lo que ellos realizan, es algo de un contenido cultural muy importante, porque están rescatando infinidad de información sobre aquellos hechos históricos de la época de la Guerra de la Independencia, y algunos tuvieron eco incluso en los medios de comunicación. Por último, decir cómo se va a desarrollar el acto hoy. Hablará en primer lugar la señora concejal de Cultura del Ayuntamiento, después el profesor don Gustavo Bueno Sánchez, que intervendrá sobre los centenarios que se celebran este año, que algunos de ellos afectan particularmente a Oviedo y otros son generales de España. Y, por último, el profesor Guillermo Calleja, que es profesor de Historia y además miembro de la Comisión de Estudios de Historia Militar, una comisión que forma parte del CSD, el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, que además, por una comunicación que tuve de un coronel que no me acuerdo cómo se llama, que me dijo que efectivamente venía en representación oficial del CSD. Entonces, sin más, tiene la palabra doña Belén, la concejal de Cultura. Bueno, ¿nos sentamos? Sentamos, sí. Pues compartir. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y lo primero, en nombre del alcalde de Oviedo, quiero agradecer el esfuerzo que año tras año llevan realizando para recordar con estos actos la trascendencia que tuvieron para la historia de España las decisiones adoptadas por los mejores asturianos que se reunieron en esta sala capitular el 25 de mayo de 1808. El alcalde, como bien decía, le gustaría estar aquí, lo lamenta, pero otras ocupaciones lo tienen alejado de la ciudad, pero sí quiere transmitir ese agradecimiento y el ánimo para que esta cita anual siga manteniéndose viva y que nos ayude a recordar, a valorar y a retomar el espíritu y sobre todo las inquietudes de aquellos asturianos. Una cita que, además de su indudable valor histórico, tiene un hecho que a mi modo de ver le da una mayor relevancia.
Y es que es una ceremonia que surge y se está manteniendo por el impulso y el esfuerzo de asociaciones y de instituciones privadas. Es sin duda una iniciativa de la sociedad civil con la que el Ayuntamiento de Oviedo nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de poder colaborar. Es una iniciativa que además ha conseguido una proyección y una fortaleza que la hacen ya casi una tradición dentro del propio calendario de conmemoraciones de nuestra ciudad y que nos ayuda a mantener una abierta sensibilidad para recordar hechos de evidente trascendencia en la historia de Oviedo. Hace 4 años conmemorábamos aquí el bicentenario de los acontecimientos que se celebraban en 1808 y en la ciudad se colocaron, como lo comentábamos antes, 2 placas conmemorativas, una en la calle Sacramento y la otra en la sala contigua a esta sala capitular. Se recrearon entonces los inicios de la guerra de la dependencia. Hoy, 4 años después, ya hemos celebrado también el bicentenario de la Constitución de Cádiz, que supuso la consolidación de la Revolución Española que dejó atrás el antiguo régimen. Y Oviedo, además, acaba de hermanarse con la ciudad de Móstoles por razones que evidentemente tienen que ver con lo que hoy aquí estamos recordando. Como se puede ver, esta ceremonia, en cierta medida, ha influido de una manera importante en la actividad de la ciudad desde que se comenzó a celebrar. Y como estamos recordando hechos históricos, y para concluir ya mis palabras, me gustaría hacerlo reseñando que este año, como todos sabemos, se cumplen además los 12 siglos de la instalación de la corte de Alfonso II en Oviedo, en el año 812, el momento en el que Oviedo se convirtió en capital del proyecto político expansivo, ya consolidado e imparable, que se había iniciado casi un siglo antes en Covadonga y cuya continuidad, 12 siglos después, está representada por la institución del Principado de Asturias, del Príncipe de Asturias en tanto que sucesor de la Corona de España, como de nuevo se ha ratificado en la Constitución de 1978. Sin duda, este otro hecho que nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Belén. Y ahora el profesor Bueno Sánchez va a hablarnos precisamente de algunos de los acontecimientos que ha mencionado doña Belén y de otros que estamos celebrando ahora, precisamente los aniversarios. Profesor, ¿tiene algo? Pues muchas gracias a los organizadores, autoridades, etcétera. Efectivamente, me han encargado hacer una breve glosa de lo que significa estar una vez más aquí, el 25 de mayo, concretamente en el año 2012, y voy a aprovechar para recordar mínimamente, enlazando con lo que la representante oficial del Ayuntamiento ha expresado, lo que significa 2012 en el contexto de la ciudad, en el contexto del 25 de mayo y en el contexto general de España. Se cumplen efectivamente 1200 años del momento en el cual Alfonso II, que es el gran rey vinculado a la propia historia de Oviedo, pero también a dar de un nuevo impulso al proceso de la Reconquista, 1200 años del momento en el cual Alfonso II establece la corte en la ciudad de Oviedo. Esa es la fecha que todos los historiadores están de acuerdo que ya se puede considerar como fija, que está asentado aquí. En realidad y es la fecha que también en las conmemoraciones que la ciudad hizo en el contexto de los 12 siglos, se adoptó del año 8 al año 12. El antecedente político inmediato a los sucesos de hace 1200 años tienen que ver con la figura de Beato de Liébana principalmente, Beato de Liébana que en su canto a Santiago reconoce que el apóstol Santiago es la cabeza refulgente de España. Eso lo dice 40 años antes, 30 años antes de
del momento en el cual Alfonso II traslada la corte a Oviedo y el momento en el cual también se organiza de un nuevo modo la diócesis, etcétera, etcétera. En la ciudad, como los más veteranos recuerdan, ya se celebraron los 12 siglos de la fundación de la ciudad en el año 1961. En realidad, la celebración del año 61, del 761, es la fundación de la Iglesia por Máximo y Fromestano, es decir, es el inicio de la actividad de un convento, de la actividad eclesiástica organizada, en torno a la cual se va a ir creciendo y organizando la ciudad. Con lo cual, propiamente, la conmemoración del año 1961 es más la de la organización de Oviedo desde su perspectiva eclesiástica. El año 812 y el 2012 son los 12 siglos del momento en el cual la involucración política de la ciudad de Oviedo ya es absolutamente innegable. Se da además la circunstancia de que hace 1200 años, 812, otros dicen 814, se produce la invención o el descubrimiento en Compostela del sepulcro del apóstol Santiago, que se produce pues, providencialmente en esos momentos, ni antes ni después, y que evidentemente está muy ligado a toda la trayectoria de los reyes asturianos, de los reyes de Oviedo, como he mencionado, al Beato de Liébana, el gran personaje que recuerda la figura de Santiago con un sentido político, ya mencionando a España a finales del siglo VIII, y que va a alcanzar un nuevo contenido, una nueva dimensión desde el momento en que se descubre en Compostela el sepulcro. Alfonso II, hace 12 siglos, fue el primer peregrino a Santiago y allí ordenó construir pues, una ermita y luego unas iglesias. Así que empezó pues, la operación político-religiosa derivada 12 siglos después, más en algo turístico que otras cosas, pero eso ya son los avatares de la historia, que determinan pues, que el camino de Oviedo a Santiago y la vuelta de Alfonso II de Santiago a Oviedo cerraran el primer circuito del Camino de Santiago, que luego, como todo el mundo sabe, pues derivó, a medida que avanzó la Reconquista, pues por el sur de los montes, porque era más cómodo el camino francés, etcétera, pero siempre El Salvador, con sus reliquias, etcétera, pues se convirtió en un lugar tan importante como Santiago para este asunto. Hace 4 años, en efecto, se conmemoraron aquí los centenarios, tanto de la donación por parte de Alfonso II de la Cruz de los Ángeles en el año 808, que es el mismo año en el cual se produce la batalla de Roncesvalles. La batalla de Roncesvalles, en la cual el sobrino de Alfonso II, Bernardo del Carpio, vence a Roldán, el sobrino de Carlomagno. Otro paralelo que se podría hacer es el del propio Beato con Alcuino, la gran figura francesa, y los dos, tanto Alcuino como Beato, son enemigos declarados de Elipando y de Félix de Urgel y del arzobispo Elipando por la famosa polémica del adopcionismo, que en las historias de la teología, de la filosofía, pues se presenta como una extravagancia teológica, pues y unos decían que Jesucristo era hijo de Dios y Elipando decía que era hijo adoptivo de Dios, pero que eran discusiones que estaban trufadas necesariamente por un contenido político absoluto, puesto que Elipando en Toledo se había acercado excesivamente a los postulados maometanos y en el reino de Oviedo y en el germen de lo que será España, como en el reino de Carlomagno, germen de lo que será Francia, pues son perfectamente conscientes que hay que adoptar el cristianismo de Constantino,
Y de hecho, pues en las dos cruces, con este signo vencerás famoso de Constantino, pues está más o menos presente, etcétera, etcétera. Es decir, hay una continuidad que se desmarca del Islam. Santiago, pocos años después del descubrimiento de su sepulcro en Compostela, pues en la batalla de Clavijo ya asistirá personalmente a la batalla, tomando un protagonismo mucho mayor en lo que es toda la historia de España, etcétera, etcétera. 1000 años después, como también hace 4 años conmemoramos, 1000 años después de la batalla de Roncesvalles, del enfrentamiento entre el núcleo de lo que iba a ser España y el núcleo de lo que iba a ser Francia, 1000 años después, en 1808, como todo el mundo sabe, se produjo la invasión militar de un sucesor de Carlomagno, de Napoleón, de la península ibérica. Y todo el mundo sabe, y por eso estamos aquí, que Oviedo, bebiendo de esa tradición histórica que le había convertido a partir del año 908, y la fecha en la cual Alfonso III el Magno dona a la catedral la Cruz de la Victoria, la cruz que en su interior conserva pues como alma de esa cruz, la cruz de madera con la que Pelayo venció en Covadonga, es decir, el símbolo material de la continuidad del impulso comenzado por Pelayo en Covadonga, continuado por Alfonso II al traer la corte a Oviedo, el descubrimiento de Santiago. Entonces, a medida que la Reconquista avanza, cuando ya hay que trasladar la capital de Oviedo a León, la cruz de Pelayo, que la habían conservado durante esos 2 siglos pues, en el entorno de la corte, deciden revestirla de una pedrería muy valiosa y dejarla como símbolo, como relicario en la catedral, en la antesala del traslado de la corte de Oviedo a León, puesto que el avance de la Reconquista aconseja que la capital del reino pues esté más cerca de los asuntos más candentes. Bien, en este año 2012 se celebra otro centenario que tiene que ver con la historia originaria de Oviedo, pero que también tiene que ver con lo que estamos celebrando, que es el centenario de la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa, que se celebra en 1212 y que se celebrará pues, el mes que viene, el 8º centenario, es una batalla que vence sobre ella, quien vence es un sucesor de los Alfonsos, es Alfonso VIII, el que lleva la voz determinante en la batalla de las Navas de Tolosa, que supone el final prácticamente del poder político islámico en España, que de hecho, pues después del hito importante de la conquista de Toledo en 1085, pues las Navas de Tolosa en 1212 ya prácticamente determina el final del poder islámico en España, y digamos porque militarmente se podía haber adelantado en 1492, si se hubiera querido, pero tampoco había mayores intereses en ese momento de lograr pues alejar al norte de África a los restos islámicos. Entonces, en la batalla de las Navas de Tolosa, que tiene esa importancia, batalla en la cual Santiago, o el mito de Santiago, ya está suficientemente asentado que ya no hace falta que asista a la batalla de las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa, quien asiste, o se discute, quien asiste, pues es San Isidro Labrador. Eso hay que ir poniendo en marcha otros personajes, pero la batalla de las Navas de Tolosa, que está, por tanto, totalmente vinculada a España, a la historia de España, como lo está Oviedo desde hace 12 siglos, como lo está Oviedo por razón del 25 de mayo de 1808, sin embargo, sí que me van a permitir que les lea 2 fragmentos oficiales de la ideología que está detrás de las conmemoraciones del 1212. Como todo el mundo sabe, las Navas de Tolosa,
bueno, una población que hoy se llama Las Navas de Tolosa, está al lado de la Carolina, en la provincia de Jaén, aunque es bien sabido que la batalla no se celebró allí, sino a unos kilómetros, pero bueno, esos son detalles frívolos. Es decir, hay un sitio que se ha llamado Las Navas de Tolosa y allí es donde se celebra. Y entonces, como es natural, la conmemoración del 8º centenario de Las Navas de Tolosa se va a hacer dentro de muy poco, por todo lo grande, pero me van a permitir que les lea dos fragmentos oficiales de la ideología que está detrás de algunos de los que están organizando esas celebraciones, porque verán que contrastan un poco con la línea de acontecimientos que he esbozado. Dice una página subvencionada por la Junta de Andalucía y por la Diputación de Jaén. 8º centenario de la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa fue una contienda trascendental entre algunos reyes cristianos peninsulares y el califa almohade, que supuso el inicio de un cambio en la historia del Mediterráneo occidental. A través de la conmemoración del 8º centenario se pretende reflexionar sobre los encuentros y desencuentros entre las civilizaciones y los pueblos por motivos religiosos, políticos, culturales o históricos. Como ven, aquí la palabra España no aparece, Es decir, ni tampoco se resalta el papel de Alfonso VIII. Es decir, son algunos reyes cristianos peninsulares y que supone un cambio en la historia del Mediterráneo occidental. Es una cosa sorprendente. Claro, algunos reyes cristianos peninsulares, pero bajo el imperio de Alfonso VIII. Es decir, que no en absoluto en una situación de igualdad, sino el hecho del imperio está funcionando ya desde décadas antes en Alfonso VIII y luego, pues, por supuesto, en Fernando III, en Alfonso X, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una línea de continuidad, que además es la de los Alfonsos, pues que cambiando la institución de dinastías, etcétera, de ADN, pues sin embargo se mantiene desde Alfonso II pues hasta Alfonso XIII, y continúa pues con el actual príncipe de Asturias, etcétera. Bueno, en la otra cita que les hago ya es directamente de otra página de internet que depende directamente de la Diputación Provincial de Jaén. Esa ya es oficial y dice: este 800 aniversario de aquella trascendental batalla que supuso un cambio de la historia de la península ibérica, España sigue prohibido el nombre, pretende ser el foco del debate de la multiculturalidad y el diálogo de las civilizaciones desde una reflexión crítica de los conflictos que vivimos en la actualidad y como aportación a la cultura de la paz. El proyecto de conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa, que se celebra a través de un gran número de actividades turístico-culturales, que tiene una doble misión: generar grandes eventos que disfruten este acontecimiento histórico a nivel internacional, aportando una nueva iniciativa al turismo de la provincia de Jaén. Pero, por otro lado, se pretende promover una lectura transversal, convirtiendo a la provincia de Jaén en un foro de diálogo, paz y tolerancia entre los pueblos. Claro, ni que decir tiene que la provincia de Jaén hace 800 años ni estaba ni se le esperaba, pero lo que son las cosas, no solo se ningunea a España la repercusión que tiene las Navas de Tolosa, que tiene este acto con respecto a la historia de España, sino que además se introducen unos elementos pues de un armonismo civilizatorio, de la paz, etcétera, etcétera. Bien, son los tiempos que corren, es la ingenuidad tremenda en la que estamos, la confusión que en España tenemos respecto a Europa, respecto a las autonomías. Hoy mismo, 25 de mayo, lo vamos a ver en un partido de fútbol esta noche, como pues esos conflictos van a rechinar y van a sonar y van a funcionar. Pero lo importante de un acto como este, en el cual se recuerda el 25 de mayo de 1808, es que en España, aunque seamos pocos aquí, pero suficientes, pues se mantiene encendida la llama de la regeneración, que llegado el momento pues habrá que volver a encender, como tuvieron que hacer los patriotas asturianos en 1808, en nombre, por supuesto, no de la soberanía de Asturias, como algunos han pretendido alguna vez, sino en nombre de la soberanía de España, que estaba secuestrada por el malvado francés. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bueno, que además de ser profesor de Historia de la Filosofía, también es de Filosofía de la Historia, por lo que se ve, ¿no? Además, acertadamente, creo yo, vamos.
Y los que tengan interés, tiene una página web donde aparecen muchos textos de cuestiones que habló él aquí, de otras muchas que interesan desde la perspectiva esta de filosofía de la historia. Bien, ahora cierra el acto la intervención de don Guillermo Calleja, el profesor Guillermo Calleja, historiador, que además de ser experto en historia de América, es también experto en historia militar de España, tanto cuando América era española como la peninsular. En tal condición forma parte, como dije antes, de la Comisión de Estudios Históricos Militares, es una sección del CSN, Centro de Estudios Superiores de la Defensa. Su intervención va a versar sobre un militar asturiano de mucha relevancia en aquellos momentos de la Guerra de la Independencia, que contrasta, por ejemplo, con otros que tuvieron una relevancia política mayor, tipo Riego, por ejemplo, donde además de más que militar fue un político. Sin embargo, Pedro Méndez de Vigo fue ante todo militar y tuvo una continuidad, como va a exponernos, desde el inicio hasta el final de la Guerra de la Independencia en sus actividades militares. Y da la casualidad de que este militar, Pedro Méndez de Vigo, precisamente ocupó diversos puestos en el regimiento provincial de Asturias, de que forman parte los recreacionistas, con lo cual es doble el interés que tenemos en la intervención del profesor Calleja. Deán de la Catedral, autoridades representantes del Ayuntamiento, secretario de la Delegación de Defensa, teniente coronel Serrés, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, amigos todos. Antes de hablar sobre vuestro ilustre paisano, don Pedro Méndez de Vigo García, quisiera agradecer muy sinceramente a la Asociación de Amigos del País de Asturias y muy especialmente a su presidente, don José María Fernández, y a mi gran amigo y vicepresidente, Juan Eladio Llaneza, por haberme honrado y distinguido tanto, permitiéndome aportar mi humilde colaboración en estos actos conmemorativos tan patrióticos de aquel histórico 25 de mayo de 1808. Pedro Celestino Méndez de Vigo García nació en 1783 aquí en la capital del Principado, en el seno de una familia hidalga, obetense, siendo el primogénito de 10 hermanos. Sus padres fueron Manuel Méndez de Vigo, catedrático de Prima de Cánones de la Universidad de Oviedo, y Vicenta García de San Pedro. Fue bautizado en la parroquia de San Tirso el Real el 20 de mayo del mismo año. El 15 de octubre de 1799 ingresó como cadete en el elitista Real Cuerpo de Artillería a la tardía edad de 16 años. Pero 5 meses después, a causa del férreo régimen de los estudios científicos propios del arma de artillería, sienta plaza en el Regimiento Infante de Asturias. En abril de 1802 asciende a segundo subteniente y logra licencia para completar su formación en la Real Academia Militar de Zamora. Luego regresa al Regimiento Asturias, en el que permanece de guarnición hasta julio de 1806 y asume además como primogénito el cargo de regidor perpetuo del Ayuntamiento de Oviedo, propiedad de la familia. Solicita y obtiene entonces de la Secretaría de Guerra su destino en el Regimiento de Milicias Provinciales de Oviedo, ascendiendo a capitán de granaderos. Esta unidad de reservistas del Ejército Real cumple la misión de defender la provincia y mantener el orden público, y en ella permanece desde el 20 de octubre de 1806 hasta el 28 de mayo de 1808, guarneciendo el litoral asturiano ante cualquier posible ataque inglés. Tras el motín de Aranjuez, Fernando VII sube al trono y él marcha a Madrid en la comitiva del Ayuntamiento de Oviedo para cumplimentar al monarca. Allí permanece con sus paisanos, pero al producirse el levantamiento del 2 de mayo, huye hacia Asturias con algunos militares asturianos de la guarnición de Madrid, y entre ellos Evaristo San Miguel, subteniente del Regimiento de Voluntarios del Estado. Según van produciéndose los estallidos violentos contra el invasor francés, triunfa en Asturias el primer levantamiento patriota,
formándose en la madrugada del 25 de mayo la Junta Suprema del Gobierno del Principado, que se proclama soberana y declara la guerra a Francia. Y recién llegado Oviedo, Méndez de Vigo participa en estos hechos revolucionarios, inflamando con sus palabras el patriotismo del pueblo ovetense. Reunida la soberanía por la Junta del Principado, una de sus primeras disposiciones será levantar un ejército de campaña de 20.000 hombres agrupados en 22 regimientos de nueva creación. El capitán Méndez de Vigo asciende a coronel y recibe el mando de este improvisado cuerpo de infantería de 3 batallones y 1.500 paisanos recién licenciados, que son la llamada Primera División Asturiana de Voluntarios. El 28 de mayo, acompañado por Ramón Llano Ponte, delegado de la Junta del Principado, y por sus 2 hermanos menores, Santiago y Froilán, recién ascendidos a capitanes del segundo y quinta Compañía de Fusileros, sale de Oviedo con sus hombres camino de León, siendo el primer contingente armado asturiano que cruza la cordillera para iniciar la guerra contra el enemigo francés. El 1 de junio llega con sus hombres a León, creándose entonces la Junta General del Gobierno del Reino de León, que reasume la soberanía de su territorio en nombre del cautivo Fernando VII y declara la guerra a Francia. En su proclama afirmaba que las tropas asturianas que están a la puerta de la ciudad entren en ella, se las reciba como amigas y defensoras de los derechos comunes. Se declara la provincia de León unida con la de Asturias y demás del reino a la defensa común y a la expulsión de los franceses. Sumada León a la revuelta patriótica, la provincia recluta 10.000 hombres para formar 10 tercios de voluntarios de León. Además, el delegado Llano Ponte envía al capitán Froilán Méndez de Vigo a Valladolid para ofrecer el apoyo militar asturiano al anciano capitán general de Castilla la Vieja, Gregorio de la Cuesta, que está al mando del ejército de Castilla. El entusiasmo y reconocimiento hacia Asturias embarga a todo el pueblo pucelano y Cuesta solicita al Principado el envío urgente de fusiles y la incorporación de los batallones asturianos recién llegados. Así pues, el delegado ordena a Méndez de Vigo que vaya a Valladolid y se ponga a las órdenes del general Cuesta. Este marcha a León con dos de sus batallones y el tercero, con 500 hombres, queda de guarnición en el convento de San Marcos al mando del Pedro Costales y después del coronel José Pesti. Son soldados de muy escasa instrucción, pero ardientes patriotas. Pocos días después, el 28 del mismo mes de junio, el cuerpo de Méndez de Vigo sería bautizado como Regimiento de Covadonga y el de Pecis como Regimiento de Cangas de Tineo. Las enormes dificultades por el rápido avance hacia León y Castilla y la falta de financiación para sostener su abigarrada fuerza, sin uniformes y mal vestidos, provocan las primeras deserciones, por lo que de los 1.000 soldados del Regimiento Asturias solo combatirían 617 efectivos en la batalla de Río Seco. Dentro del ejército de Castilla, el Covadonga se reorganiza en 7 compañías de fusileros, una de tiradores y otra de granaderos, y se crea una compañía de infantería ligera de tiradores para afrontar a los numerosos y adiestrados voltigeurs franceses. Para reforzarla se le agregan varios soldados regulares de los guardias españolas y de la infantería de línea huidos de sus unidades en zonas controladas por los franceses. Como ayudante mayor del regimiento Covadonga quedará el ascendido a capitán Evaristo San Miguel. Y para honrar a los asturianos, Cuesta les ordena coser en sus uniformes el emblema del Principado, una cruz blanca mayor que llevan con mucha dignidad estos caballeros. Pocos días después, el 14 de julio, acontece la famosa batalla de Río Seco, en la que los improvisados ejércitos de Galicia y Castilla luchan con valentía, aunque son derrotados tras 7 horas de sangrientos combates. Allí en Río Seco, los asturianos combatieron en vanguardia, rechazando con valor y heroísmo las poderosas cargas de la caballería imperial francesa, y la compañía de tiradores de Covadonga, formada por 55 efectivos, fue aniquilada prácticamente, al sobrevivir solo 4. Aquellos tiradores dieron su vida por la patria con honor y combatieron con tal coraje que causaron admiración general, incluso del propio enemigo francés. La actuación de los asturianos en esta batalla mereció los encendidos elogios de los mandos. El general Pascual Zayas expediría con fecha 5 de octubre de 1815 este documento. Certifico que don Pedro Méndez de Vigo, coronel del Regimiento de Infantería de Covadonga, se incorporó al ejército de Castilla del mando del excelentísimo señor don Gregorio de la Cuesta en la ciudad de Río Seco.
Siguió después a Benavente, donde se reorganizó el ejército de Castilla, que con tanto brillo sostuvo el honor nacional y la causa del rey en la batalla de Río Seco, en la cual el regimiento de Covadonga, dirigido por su intrépido coronel, se hizo notar por su bizarra conducta y adquirió títulos a la estimación del ejército y recomendación de sus jefes. No sabemos exactamente el número exacto de bajas sufridas por los asturianos, solamente sabemos que fueron muy elevadas. Meses después, la Junta de Asturias, en sesión del 21 de octubre, decide premiar a los soldados heridos del Covadonga y, en particular, a los 4 supervivientes de la compañía de tiradores con una gratificación de 320 reales repartidos según su graduación. Perdida la batalla, todo el ejército de Castilla se retira disperso, protegido a duras penas por los astorganos del tercer tercio de voluntarios de León y la caballería de Medina, la caballería. Medina sometida al atroz saqueo de los vencedores, tal como eran ellos común. El teniente general Joaquín Blake, jefe del ejército de la izquierda, abandona Benavente y Cuesta se retira a Salamanca. El regimiento de Covadonga va al puerto de Pajares, mientras que el de Cangas de Tineo, con el provincial de Valladolid y la artillería de Cuesta, marcha por el puerto de la Mesa. Nuevas unidades asturianas acudirían a reforzarles, así como también a los puertos de Tacna y Leitariegos. Naturalmente, todos sabemos que la batalla de Bailén dio nuevos ánimos a la causa patriótica y provocó la alocada retirada francesa hasta la línea del Ebro y Vizcaya. Formada la Suprema Junta Central de Aranjuez en su vago plan de operaciones, 10 de los 20 regimientos asturianos se integran en el ejército de la izquierda de Blake en la llamada División Asturiana, al mando del general Vicente María de Acevedo. Pero tras una valerosa campaña contra las fuerzas invasoras muy superiores, en la que Blake ocupa 2 veces Bilbao, su ejército es derrotado el 11 de noviembre en la épica batalla de Espinosa de los Monteros. Méndez de Vigo no participa en esta segunda campaña por estar recuperándose todavía su regimiento Covadonga tras el descalabro de Río Seco. Aún así, el 16 de agosto parte hacia Reynosa para entregar al general Ballesteros el mando de su división de 4.000 hombres, integrada por los batallones del general y la Junta y los regimientos Covadonga, Salas, Langreo y Avilés. Pero Méndez de Vigo vuelve a la acción y desde el 19 de noviembre permanece con sus hombres en San Vicente de la Barquera defendiendo las entradas de Asturias. Luego, a principios de diciembre, con una reducida fuerza de paisanos, desaloja las tropas enemigas de Llanes y Colombres, poniendo a los soldados franceses en una huida que parecía una montería. Los franceses ocupan Asturias en los primeros meses de 1809. Las tropas francesas del general Bonnet avanzan desde Santander hasta Oviedo por la carretera de la costa, y en cuanto a Méndez de Vigo, este se retira en mayo hacia Covadonga, formando desde entonces parte de la tercera división del general Francisco de Ballesteros, compuesta casi en totalidad por regimientos de infantería de línea asturianos: Oviedo, Villaviciosa, Candas y Luanco, Castropol, Cangas de Tineo, Grado, Infesto y Lena. A ellos se unirían los viejos regimientos del Ejército Real. Son los de infantería de línea, el Princesa y el Navarra. En total, 9.054 hombres. Fue cuando el general Ballesteros, en una audaz maniobra, cruza la cordillera con sus tropas para atacar la pequeña guarnición gala de Santander. Tras flanquear el puerto de Ventaniella y rebasar Potes y Cabuérniga, donde se le une el coronel Díaz Porlier, los asturianos caen el 10 de junio sobre la capital de la montaña y la toman por sorpresa. Reúnen un botín de 300.000 francos, capturan 200 prisioneros y hacen huir al gobernador Nairot. Pero Bonnet realiza una vigorosa contramarcha hacia Torrelavega y en la noche del 11 al 12 de junio toma Santander y hace más de 3.000 prisioneros. Solo parte del regimiento de Princesa logra abrirse paso combatiendo y, unidos a las fuerzas de Porlier, escapa a las montañas. Méndez de Vigo no logra contactar con su regimiento y se oculta, y al día siguiente abandona la ciudad. Se dirige entonces a Astorga, al frente del Covadonga, dentro del ejército del general Ballesteros, donde se está reorganizando el ejército de la izquierda y que luego marcha hacia Ciudad Rodrigo. La cuarta división del brigadier de la Armada, Juan José García de Velasco, queda guarneciendo las entradas de Galicia por Astorga y Puebla de Sanabria.
Méndez de Vigo, al mando del Covadonga, se distingue participando en acciones militares como la victoria de Benavente en la noche del 27 de septiembre y también en la derrota de Zamora del 1 de octubre. El 19 de octubre, Méndez de Vigo se incorpora en Tamames al ejército de la izquierda, ya al mando del duque del Parque. Allí vio por primera vez a los soldados veteranos del ejército de la izquierda con miles de nuevos reclutas encuadrados en viejos y nuevos regimientos del rey. Habían vencido a los mariscales Ney y Soult, echados de Galicia. En reconocimiento a su acción en Benavente, Méndez de Vigo recibe una carta de recibimiento de la Junta Central, suscrita por el ministro de la Guerra, Antonio Cornell, y fechada el 7 de octubre en Sevilla. En ese momento, el duque del Parque le concede el mando del Regimiento Provincial de Oviedo, el mismo donde había empezado su carrera militar como cadete. Participó en la batalla de Medina del Campo, cuya victoria se debió a los asturianos, y estuvo en la derrota de Ocaña, pero no en la de Alba de Tormes. Luego, al llegar la primavera de 1809, Méndez de Vigo marcha con su regimiento al noroeste de la provincia de Zamora. Allí recibe el mando de las tropas de vanguardia de la división de la derecha del general Francisco Tablada, que defiende las entradas a Galicia por Puebla de Sanabria. En abril y mayo de 1810 intenta auxiliar las tropas españolas del coronel Santocildes, asediadas en Astorga, trabando numerosos combates. Durante toda la primavera guarnece con su regimiento provisional de Oviedo, el occidente de Asturias, siendo su misión mantener la paz en la comarca. Baste recordar su heroica defensa en la localidad zamorana de Monbuey del 5 de junio, donde con muy pocos hombres, sin caballería ni artillería, hizo frente a una poderosa fuerza de caballería francesa y gestas similares en otras localidades zamoranas como Asturianos, Castro Cotrigo y Vidriales. En otoño, Méndez de Vigo regresa a Asturias con el provisional de Oviedo. El 27 de noviembre vence en el sangriento combate del puente de Cornellana. Lucha con sus paisanos el 2 de febrero de 1811 en el Valle de Salcedo, el 7 en Grado y el 9 en Fresno. El 23 de junio, Méndez de Vigo y sus valientes soldados de los 3 batallones del provincial de Oviedo se distinguieron en el famoso combate de Altos de Cogorderos, donde llevaron el peso de la acción tras 7 horas y media de combates. Allí, los húsares asturianos hicieron retroceder a la brigada del general Belletó, quien murió en combate, y luego, junto con la infantería de Oviedo, persiguieron varios kilómetros a los franceses hasta el río Órbigo, matándoles al toque de degüello. La campaña se cierra con los nuevos combates en torno al río Órbigo, Astorga, puertos del Manzanal y Foncebadón. Pasan los meses de invierno y el regimiento de Oviedo, convertido en cuerpo de línea por el Consejo de Regencia, como todos los antiguos regimientos de las milicias provinciales, se reorganiza y no volverá a entrar en acción hasta junio de 1812. Durante la penosa retirada de los aliados hasta Ciudad Rodrigo, el 25 de octubre, tiene lugar la acción de Villamurriel, distinguiéndose especialmente en Asturias. Además, tras la batalla, el coronel Méndez de Vigo, sin el cargo de brigadier, asume el mando de la primera brigada de la tercera división del ya temible sexto ejército. Por otra parte, al quedar en 1812 la Gran Armée de Napoleón muy debilitada en la campaña de Rusia, tras 5 años de guerra, en 1813 las fuerzas militares españolas, británicas y portuguesas, eficazmente dirigidas por Wellington, se hallan en una situación de emprender la ofensiva final que expulsaría a los franceses de la península. Desde sus acantonamientos de Galicia, León y Asturias, el llamado Cuarto Ejército Español avanza protegiendo el flanco norte de Wellington. Tras el éxito alcanzado el 21 de junio en la batalla de Vitoria, los españoles son los primeros en llegar al río Bidasoa, expulsando al ejército imperial hacia Francia. El 31 de agosto y el 7 de octubre, las divisiones españolas del Cuarto Ejército detienen el avance de los franceses desde Francia, y en estas sangrientas acciones destaca sobre todo la brigada de Méndez de Vigo, que defiende la desembocadura del Bidasoa, y sobre todo el regimiento Oviedo. En la primera acción, el caballo de Méndez Vigo cae muerto a balazos y él es herido, por lo que tendrá que guardar reposo durante unas semanas. Y en la segunda, los asturianos aprovechan la baja mar, cruzan el Bidasoa con el agua por la cintura y pisan suelo francés y desalojan a la bayoneta los atrincheramientos enemigos. Esta segunda acción
hace que Freire conceda a Méndez de Vigo el mando en propiedad de la segunda brigada de la tercera división. El mando ya lo tenía, por supuesto, desde la campaña de Burgos de 1812, solicitando además al Consejo de Regencia su ascenso a brigadier. Finalmente, en los ataques sobre San Juan de Luz del 10 de noviembre, Méndez de Vigo realiza una nueva hazaña al tomar los campamentos fortificados de Ascaín, desalojando y poniendo en fuga a 3 regimientos franceses. Por dicha acción es condecorado con la Real y Militar Orden de San Fernando de primera clase. Veamos ahora la última batalla nuestra de independencia, que es la batalla de Toulouse, en Francia. Tras fuertes combates a los pies de los Pirineos, las tropas aliadas continúan su marcha hasta el río Garona bajo la lluvia. Tras vadearlo en una lenta operación a través de varios puentes extendidos por los ingenieros, entre el 3 y el 8 de abril de 1814, aliados y franceses vuelven a encontrarse en Toulouse. Wellington diseña una maniobra conjunta y concéntrica sobre la ciudad, desde el oeste, el norte y el este. Al amanecer del 10 de abril, todas las fuerzas aliadas, británicas, españolas y portuguesas, inician su avance. Empieza la batalla de Toulouse, la última de nuestra guerra de la independencia, y una batalla que sería tan sangrienta como inútil, ya que las tropas aliadas de Prusia, Austria y Rusia ya habían entrado en París el 31 de marzo y, sobre todo, Napoleón había abdicado el día 6, esto es, 4 días antes. Sucedió que las noticias de París no llegaron a tiempo para evitarla y Wellington empujaba al mariscal Soult, duque de Dalmacia, a tener que combatir. El objetivo militar fijado por Wellington para el teniente general Manuel Freire, jefe de las fuerzas españolas, es el tomar el extremo izquierdo de la línea francesa en las alturas del Monte Rabe, con su meseta en Calvinet, que es donde está amenazante el Gran Reducto. Las fuerzas españolas de Freire están compuestas por 2 divisiones de 2 brigadas cada una y estas de 2 o 3 regimientos. La división provincial del general Antonio de Marcilla y la cuarta división del general José María Ezpeleta. En la división provincial, su primera brigada está al mando del coronel Pedro Méndez de Vigo y la formaban los regimientos Oviedo, voluntario de la Corona y voluntario de Rivero, y la segunda brigada, primero Cántabro, Laredo y Tiradores de Cantabria. En cuanto a la cuarta división de Ezpeleta, tenemos su primera brigada, la firmaban los regimientos segundo de Asturias y Guadalajara, y su segunda brigada, el sexto de Marina, voluntarios de Asturias y Santiago. Podrán comprobar ustedes cómo allí hubo muchos patriotas asturianos. A las 6 de la mañana, las tropas del general Beresford cruzan el puente de Croix de Orade sobre el río Ers. Le sigue Freire con sus 7.800 hombres organizados en la división provincial del mariscal de campo Antonio García Marcilla y la cuarta división del brigadier José María Ezpeleta, sumando en total 4 pequeñas brigadas de infantería. Beresford, con la división cuarta de Cole y la sexta de Clinton, avanzan en 3 columnas, precedido de la brigada de caballería Somerset, realizando una marcha de flanco. A su derecha va dejando el Monte Rabe, donde los franceses abren fuego artillero. Por su parte, avanzan las tropas de Freire en 2 columnas, precedidas por las compañías de cazadores desplegadas en guerrillas, siguiendo la carretera de Albi, que era una gran avenida flanqueada de cipreses que conducen a Toulouse. A su retaguardia marcha la brigada de caballería británica de Ponsonby. Una vez que Freire llega al cerro de Pullat, despliega 3 de sus brigadas en 2 líneas, dejando la cuarta de reserva. Su flanco derecho lo protege la división ligera de Alten y la brigada de Manes, ambas británicas, y su flanco izquierdo está apoyado por las tropas del general Beresford, que continúan desplegando sus tropas. En ese momento, a las 7 de la mañana, hacia el oeste, la tercera división de Picton inicia la batalla atacando el fuerte de Jumeau sobre el canal de Dumers. Mientras tanto, la artillería portuguesa toma posición tras los españoles. A las 8, Freire observa el inicio de la marcha del flanco de Beresford y ordena marchar a paso de carga sobre los cerros de Pullat, ocupados por la brigada francesa de Saint-Paul. Pese al intenso fuego artillero y de fusilería, aquellos bravos batallones españoles coronan la colina y derrotan fácilmente a los franceses, que retroceden hacia los fuertes de Monterrable. Ejecutado este primer ataque, Freire espera ver a la izquierda el inicio del ataque británico de Beresford para coordinar un ataque conjunto sobre los fuertes de Monterrable
y los altozanos de Cabilnet. Pero resulta que lo accidentado del terreno y el suelo fangoso del margen izquierdo del río Lers impiden que las dos baterías británicas sigan el paso de infantería y, ante la impaciencia española por combatir, abren fuego desde Montblanc hasta el Rab. Desde Puyat, el impaciente Freire se equivoca al creer que se ha iniciado el ataque británico. La batería portuguesa, que está detrás de los españoles, abre fuego contra las posiciones francesas de Monterrab. Freire deja una brigada de reserva y forma las tres restantes para el asalto. Las dos primeras en columna, una de ellas es la de Méndez de Vigo, y la tercera más retrasada en línea. En total, con apenas 5.454 hombres, el teniente general español se propone tomar al asalto una columna fortificada con numerosas piezas de grueso calibre y guarnecida por 6.128 franceses de las divisiones de Villate y de Armagnac. Son apenas 8 batallones españoles que van a atacar a 11 franceses bien atrincherados y con abundante apoyo artillero. A las 10 de la mañana suenan los pífanos y el redoble de los tambores de los batallones españoles que bajan por el cerro de Puyat y avanzan con rapidez en dos direcciones. Por una parte, hacia los fuertes inexpugnables del Gran Reducto, y por la avenida de Cipreses hacia el puente de Mitabó, una de las entradas principales de Toulouse. A través de una gran llanura, sin protección ninguna, los batallones de infantería españoles combaten con valentía y con un ardor que causa la admiración tanto de sus compañeros aliados como de los propios enemigos. Los españoles logran alcanzar los reductos franceses, pero numerosos fosos y cortaduras impiden su avance, quedando expuestos al terrible fuego francés. El ataque fracasa, ahogado en sangre con numerosas bajas, al ser los españoles acribillados por docenas de cañones y miles de fusiles que toman como punto de referencia de puntería los pantalones blancos de nuestros infantes. Escribe José María Queipo de Llano, conde de Toreno. Metralla honrosa, granadas, balas inundaron a porfía el campo y esparcieron el destrozo y la muerte por los batallones españoles serenos e impávidos, llevando a la cabeza al mismo general Freire. Adelantaron sin disparar casi un tiro hasta agallardearse en el escarpe de las primeras obras de los enemigos. En el campo español, tras 2 horas, los jefes y oficiales reorganizan sus unidades. A las 12, Freire hace formar con él a su escuadrón de escolta de húsares de Cantabria, y en un demencial ataque de coraje, los españoles reinician el ataque. Miles de armas francesas vuelven de nuevo a disparar contra las columnas españolas, y la gran mortandad pudo haber sido aún mayor de no ser por la inexperiencia de aquellos jóvenes artilleros franceses. Si el comandante de división, José María Espeleta, había sido herido por la mañana, allí también lo fueron el teniente general agregado Gabriel de Mendizábal y los comandantes de brigada Pérez de Méndez de Vigo y José María Carrillo, mientras que el Francisco Javier Balanzar, teniente coronel de voluntarios de la Corona, y Leonardo Sicilia, coronel de tiradores de Cantabria, y Rengel, coronel de los voluntarios de Asturias, cayeron muertos en combate. Méndez de Vigo perdió 2 caballos, que murieron a balazos. En esta ocasión, el segundo caballo cayó muerto sobre él, y tras incorporarse y ponerse al frente de sus hombres, a pie, un disparo de fusil le rompió el húmero del brazo derecho. Las desorganizadas fuerzas españolas se retiran de nuevo a los cerros de Puyat, pero a las 4 de la tarde monta su tercer y último ataque sobre el monte Rab. Esta vez se buscará no un asalto directo al Gran Reducto, sino que tras flanquearlo por el sureste, los batallones forman en orden mixto con 2 columnas a sus flancos y precedidos por sus compañías de cazadores. Giran a la derecha y se lanzan sobre el centro del monte Rab, en dirección a los fuertes de Colombet y Calvinet. Al mismo tiempo, los escoceses de la Brigada Paz de la 6ª División Británica encabezan otro ataque junto con su brigada portuguesa de Douglas por las crestas desde la extrema derecha de la línea francesa del Rab. El ataque se hace bien coordinado con los escoceses y portugueses. Los regimientos españoles de La Colona, Ribero, I de Cantabria y Oviedo, dirigidos por Pedro de Bárcena, ocupan finalmente el monte y sus fuertes a punta de bayoneta.
Allí, en el fuerte triangular del Gran Reducto, pueden verse sus banderas. Hacia las 5 de la tarde, los franceses abandonan el Monte Rab y se retiran a su segunda línea tras el canal de Deux Mers. En los puentes de Gemont y de Desmuisels, el fuego continúa hasta las 9 de la noche. Al día siguiente, el mariscal Soult ordena la retirada y el ejército aliado, con más de 4.600 bajas, ocupa Toulouse y entierra a sus muertos. De los 7.800 españoles de Freire que han tomado parte de la batalla, 2.172 han muerto o están heridos. Por tanto, 1 de 4 españoles fueron baja tras la batalla. Y el ejército español representaba el 24% del ejército aliado de Wellington. Y su número de bajas supuso el terrible porcentaje del 46% del total. Es decir, que del total de las bajas, el 46% fueron bajas españoles y en su mayoría asturianos. Hasta el historiador liberal, conde de Toreno, tan poco dado a las alabanzas bélicas, escribió: «¿Qué de oficiales quedaron allí tendidos por el suelo? Bien que merecedores todos de justa y eterna loa». 3 días después de la batalla de Toulouse, llegaron noticias de la toma de París, del 31 de marzo, por los aliados, la abdicación de Napoleón Bonaparte y la formación de un gobierno provisional que había solicitado el armisticio. La guerra había terminado para Méndez de Vigo y todas las tropas aliadas 5 días después. Para terminar, un poco lo que es la trayectoria militar de vuestro ilustre paisano Méndez de Vigo, habría que hablar sobre el pronunciamiento del coronel Rafael de Riego, también asturiano, en el cual pues tenemos a Méndez de Vigo, que era miembro del nuevo poder liberal patriota en Asturias, que aparece firmando los acuerdos tomados por el consistorio de Oviedo el 21 de abril de 1821, en el que se depura a todo servil sospechoso de las instituciones civiles, militares y eclesiásticas de la provincia. Preside el jefe político Manuel María Acevedo, a instancias del ministro de Gobernación. Todas aquellas esperanzas regeneracionistas que había en España se vinieron abajo con la intervención extranjera de los 100.000 hijos de San Luis. Todos conocemos cómo cruzaron los Pirineos para aplastar el último reducto liberal del continente, que era España. Solamente había 2 pequeños bastiones liberales, que era La Coruña y era Cádiz, que estaban defendidos por militares más adeptos al liberalismo, que son los que resisten al mismo tiempo todo lo que son las tropas absolutistas. La Coruña siempre había tenido una fuerte tradición liberal y sufre el cruento asedio de las tropas legitimistas francesas del general Jean-Raymond Bourclé y las españolas del general Pablo Murillo, capitán general de Galicia. Tras huir Quiroga, que era el general Quiroga, que era el comandante de la plaza, ahí se queda de gobernador interino o accidental Pedro Méndez de Vigo, que era su segundo. En la noche del 23 de julio del año 23, Méndez de Vigo protagonizó uno de los hechos más terribles y sangrientos de las guerras civiles que hemos tenido aquí en España en el siglo XIX entre absolutistas y liberales. Sucedió que en el castillo de San Antón, allí de La Coruña, aquello era una cárcel de presos políticos donde habían sido enviados de todas partes de España, sobre todo de Madrid. Y, sin embargo, Méndez de Vigo ordenó la ejecución de 50 de ellos sin juicio alguno, porque resulta que eran conspiradores que tenían relaciones secretas con algunos realistas coruñeses y pretendían asesinar a la mayoría de todos los liberales de Coruña cuando entraran en la plaza. Por esa razón, en la noche del 23 de julio del año 23, 50 de estos presos fueron trasladados del castillo en un quechemarín con el nombre de Cristo de Sevilla, fueron llevados unas millas mar fuera, y allí fueron acuchillados y lanzados al fondo de la mar. Para la historia de Asturias, nada representa mejor el desgarro de aquella guerra civil abierta que el que varios de aquellos pobres asturianos, de aquella gente que murió de los 50, había también algunos asturianos como el brigadier Rafael Salvador Escandón y Antallo. Bien, tras aquella ejecución que podríamos llamar como salvaje, Méndez de Vigo marcha de La Coruña y tras una serie de peripecias, pues finalmente fue detenido cerca de la frontera con Portugal y fue detenido, fue condenado a muerte por rebeldía y su cadáver a ser descuartizado.
Durante los años siguientes se dedicó en el exilio allí a Francia, que fue donde fueron enviados todos estos soldados de Coruña, que eran liberales, fueron llevados allá y ahí permanecieron en el exilio. Él intentó volver a España y entonces en el año 1833 escribió varias veces a la reina regente María Cristina y a la infanta Isabel. El 15 de febrero del 35 escribió una larga carta a la reina explicando por qué había ordenado matar a aquellos 50 hombres, porque aquello era una conspiración, iban a asesinar a los liberales allá en La Coruña y él se vio en esa circunstancia y no pudo hacer otra cosa. Finalmente, a pesar de que había habido una amnistía, en el 32, él no regresará a España hasta el 35 y allí pues tuvo que comparecer ante un tribunal, incluso donde tuvo que justificar la muerte de estas personas que os he comentado. Finalmente se le exoneró de toda culpa debido a que, como tenemos la guerra carlista, era necesario unir a todo lo que eran los absolutistas junto con los liberales moderados para hacer frente al carlismo. A los 3 años de iniciada la primera guerra carlista, Méndez de Vigo se incorporó con el grado de mariscal de campo al ejército y fue destinado al Ejército del Norte el 16 de junio del 36 y después de la retirada del general Córdoba pues estuvo al frente del Ejército de Operaciones luchando contra el carlismo. Después le sorprende lo que es el motín de la Granja, que acogió con sumo agrado y bueno, pues después tuvo una serie de cargos hasta que finalmente en 1838 obtiene licencia para marchar a Sevilla debido a que se encontraba bastante enfermo y Sevilla, bueno, pues tiene un clima bastante benigno. Aún le quedaron fuerzas para volver a la política como diputado de Cortes en 1839 y tiempo más tarde se traslada a Almería, donde este viejo león liberal asturiano vería la muerte de su agitada vida en 1854 a la edad de 79 años. Hubo en Asturias militares liberales más famosos como Rafael de Riego y Evaristo San Miguel, pero Pedro Méndez de Vigo García destacó militarmente sobre todos. ¿Por qué? Pues porque alcanzó los laureles del generalato más por méritos de guerra que por las tribunas de la política. Muchas gracias. Calleja por su documentada intervención y ahora vamos a hacer otra parte del ritual, que es poner una corona de laurel en las placas que están en la estancia contigua.